Dios. Gracias, músicos, gracias a todos los que sirven en nuestra iglesia. 1, 2. Te pido que por favor busques en tu Biblia carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 6. Epístola de Pablo a los Gálatas capítulo 6. Vi la historia hace un tiempo de un hombre que trabajaba en una fábrica, un lugar donde cada mañana entraban muy temprano y ahí estaba un vigilante, una persona encargada de cuidar el lugar. Siempre este hombre, la gente, pues casi siempre, no sé si he estado en esos lugares donde la gente tiende a desquitarse con alguien y casi siempre es el que está en la portería. Así que el hombre ve que siempre el vigilante estaba ahí. Algunas personas ni lo saludaban, pero él todos los días saludaba al vigilante. Todos los días, buenos días, y lo saludaba, le preguntaba cómo estaba. Siempre, nunca faltaba ese saludo. Un día este hombre, haciendo su trabajo, dice que se entra a un cuarto frío, una nevera grande, entra y por descuido se cierra la puerta y él queda encerrado. Era el tiempo de todos irse. Así que quedó solo. Nadie, aunque empezó a golpear, a gritar, nadie lo escuchaba. Quedó encerrado en la nevera. Y se resignó después de estar, ya el frío estaba afectando su cuerpo. Ya empezó a sentirse cansado y se sentó resignado cuando escucha que alguien abre la puerta. Y sale rápidamente de la nevera donde estaba encerrado y se da cuenta que era el vigilante. Y él no entendía, pero ¿cómo es posible que supieras que yo estaba aquí? Dice, porque tú me saludas todos los días cuando vienes y te vas. Y hoy, aunque me dijiste buenos días, no me dijiste feliz tarde. No me dijiste feliz noche, así que yo extrañé eso. A veces, nosotros, con lo que hacemos, las personas viven con tantas cosas en sus vidas y nosotros también, cada uno lleva su propia carga, dice la palabra de Dios. Que nos olvidamos que nosotros tenemos un gran trabajo que hacer como iglesia. Como hijos de Dios, las cosas que hacemos impactarán la vida de una manera sobrenatural de las personas. Harán que esas personas se acerquen a Cristo, se acerquen a Dios, y sobre todo nosotros nos acercaremos más a Dios y nos acercaremos a esas personas. Las cosas que hacemos, aunque parezcan muchas veces que son insignificantes, ¿sabes? Vale la pena. Vale la pena hacer lo que hacemos para traer personas al Señor, unir a las personas a Dios y nosotros unirnos a ellos. ¿Sabes? La palabra de Dios, en las palabras de Pablo, le llamó a esto la ley de Cristo. De lo que vamos a hablar en esta mañana. Es un mandato de Jesús que Él nos ha dado porque marca la vida de un creyente real. Al menos alguien que realmente cree en Jesús. Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es salvo, va a cumplir este mandato del Señor Jesucristo, la ley de Cristo. Vamos a leer Gálatas 6, 1 al 10. En aquellos días, me equivoqué de libro. Gálatas 6. Este sí es. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que sois espirituales, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es decir, piensa en ti mismo. No sea que tú también seas tentado y caigas también. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley
de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cuando uno someta a prueba su propia obra, y entonces cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y en esta mañana, Dios, quiero pedirte, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesús, tú nos hables, Señor, directamente a cada persona en este lugar. Que abras, Señor, nuestros corazones y pongas en él tu semilla, Dios. Tu palabra, Padre Santo, que dé fruto a su tiempo. Ayúdanos a entender que tú nos has traído y nos has puesto para ser de bendición a otros, Dios. Que tenemos la fuerza no solo para manejar, Dios, las cargas que manejamos en nuestra vida, sino para ayudar a otros, porque tu Espíritu nos da el poder y la fuerza, Señor, para cumplir lo que tú nos has mandado a hacer. Hoy te damos gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. La ley de Cristo. Y quiero hablar, número 1, de la carga. Todos tenemos algo que superar. Todos tenemos, como decía en la introducción, problemas en nuestra vida. Cosas que causan en nosotros un peso. Problemas en nuestras familias, en nuestros hogares. Problemas con nuestros hijos, con nuestros matrimonios. Problemas en nuestros trabajos. Preocupaciones. Tantas cosas que tenemos que hacer. Ir de un lugar al otro. Cosas que dificultan que nosotros a veces hagamos lo que tenemos que hacer. Que olvidemos las cosas que Dios nos manda hacer, porque consumen nuestras energías. Por eso la palabra les llama cargas. Todos llevamos cosas en nuestras vidas que no queremos llevar, pero tenemos que hacerlo. Representan un peso, representan algo que nos hace, que consume nuestras energías. Pero tenemos que llevarlas. Por el simple hecho de vivir en este mundo, ya eso representa una carga. El versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, cada uno de nosotros tiene algo que soportar. Y esto no podemos controlarlo. Las cosas que tenemos que soportar en nuestra vida no podemos controlarlas. Las cosas por las cuales tenemos que enfrentar, que tenemos que sobrellevar, que tenemos que superar. La palabra de Dios las llama cargas. Jesús habló de ellas y todos llevamos cargas y no las escogemos. Algunos son consecuencias de nuestro pecado, pero la mayoría de nuestras cargas no las escogemos. Es algo que tenemos que llevar por el simple hecho de ser seres humanos. Tenemos que soportar la carga. Pero ¿qué tal la carga de vivir con otros? ¿Qué tal la carga de tener que soportar a otros? Somos seres sociables, Dios nos creó así, nacidos para vivir unos con otros, pero ¿cuántos saben que no siempre queremos vivir con otras personas? Queremos soportar a otras personas. Podemos aguantar a otras personas diferentes, que piensan diferente a nosotros, que actúan diferente. Y el problema está en que somos pecadores. Las cosas que hacemos afectan a otros. Y sobre todo si son las cosas que van en contra de lo que Dios dice, nuestros pecados, nos afectamos a otros. No solamente afectamos a otros, afectamos nuestra relación con Dios. Los 10 mandamientos hablan sobre esto. Si tú los analizas, los lees bien, las cosas que Dios nos manda a que no hagamos, nos están simplemente cuidando de no dañar nuestras relaciones con las personas que nos rodean, pero también nuestra relación con Él. Nuestras faltas nos separan unos de otros, así como nos separan de Dios. Y no podemos estar cerca de Dios estando alejados de los demás, más si eres un creyente. El pecado nos separa de Dios y nos separa de otros. El peso que tenemos que cada ser humano tiene que llevar, que está separado de Dios, es la carga más grande que se puede cargar.
Jesús dijo, vengan todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Tú que cargas con esa carga de estar lejos de Dios, de no tener esperanza, de no saber que hay un Dios que vive para ayudarte, para levantarte, para darte vida eterna, que te ama. El tener que vivir sin Dios ya es una carga lo suficientemente pesada para un ser humano. Pero sabes, también como creyentes llevamos nuestras propias cargas. Toma tu cruz y sígueme, dijo el Señor. Esa es una buena cruz, una buena carga, una cruz. Aunque muchos de nosotros no queramos hacerlo, tenemos que hacerlo. Si eres cristiano de verdad, soportar la carga de otros y permitir que otro te ayude con tu propia carga va a ser parte de tu vida. Hace parte de tu trabajo, de la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Él dice, el que es espiritual. Si aquellos que son espirituales, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo. Él se está dirigiendo a una clase de personas, alguien que es capaz de ver que hay una necesidad. Y hay 3 clases de personas en este mundo. Habla la palabra, Pablo habló en el Nuevo Testamento de ellos. Uno, la persona natural, la persona que no conoce a Dios ni quiere conocerlo, no tiene ni idea, no tiene ninguna clase de fe, actúa por instinto, no tiene al Espíritu, no tiene fe en Jesús. Esa es una persona natural. Pero hay otras 2. Hay una persona carnal, la persona que a pesar de conocer de Dios, decide actuar con lo que le dice su carne, decide seguir lo que su carne le dice, saciar sus deseos, sentirse bien solamente con ella misma. Esa es una persona carnal. Pero también hay una persona espiritual, aquel que es guiado por el Espíritu, aquel que hace lo que el Espíritu le dice. Así que si analizamos estos, hay 2 clases de cristianos: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El cristiano carnal no es que sea mexicano, es el que se deja llevar por su carne, que a pesar de que viene a la iglesia, siempre va a poner su carne primero, su egoísmo primero, su orgullo primero. El destino para esta clase de creyente no es el destino que Dios tiene para el espiritual. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué clase de cristianos somos en esta mañana? ¿Estás sembrando para quién? Porque lo que nos define como espirituales, realmente hijos de Dios, que han nacido de nuevo, es que las cosas espirituales tengan un lugar importante en nuestras vidas. Es que las cosas espirituales, la palabra de Dios, lo que Dios nos manda hacer, las cosas para Dios, para el reino de Dios, tengan un lugar importante en nuestro tiempo, en nuestro día a día. Mientras que para los carnales dedican su vida a las cosas que les dan placer a su carne, para sentirse bien. Los espirituales le dan un espacio al Espíritu Santo para que los cambie y los haga ser más como Jesús. Hay deberes espirituales, los cuales, si somos hijos de Dios espirituales, tenemos que estar haciendo. Cosas que debemos hacer para poder mantenernos espirituales. Tareas espirituales. Restaurar a otros es una de ellas. A unir a otras personas al cuerpo de Cristo es una de ellas. Y unirnos e involucrarnos en las cosas que Dios está haciendo en la iglesia es una de ellas. De esto está hablando Pablo en nuestro texto. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. La palabra restaurar en el griego significa unir una parte separada a donde pertenece. Es colocar algo para que pueda funcionar bien. Una parte donde debe estar, de donde se fragmentó, de donde se rompió, colocarla en el lugar correcto, para que eso, el lugar donde corresponde, pueda cumplir una función.
Primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esta es la misma palabra, catartizo, perfectamente unido. Ese es un deber que tú y yo tenemos, unir a otras personas al Señor y unirnos nosotros a ellos. Puede ser una carga, es una carga. Si eres honesto en esta mañana, puedes reconocer que no es bueno acercársele a ciertas personas para ti. Algunos podemos hasta llegar a ser hipócritas para acercarnos a ciertas personas y escuchar las cosas que dicen. Ahora yo no te estoy diciendo que te revuelvas con personas que no tienen, con las que no vas a ganar nada. Voy a dejarlo solo ahí. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que planear acercarnos a otras personas, establecer relaciones con los demás. Primero aquí y luego con los que están allá afuera. Lo necesitamos. El espiritual es el que puede ver la necesidad de otros. También puede ver su propia necesidad de unir a otras personas a Cristo y de unirse él a Cristo. Puede ver su deber, porque es un deber, es un mandamiento. Dice, esta es la ley de Cristo, es decir, hay que cumplirla o cumplirla. El espiritual es el que piensa en las cosas de arriba, el que busca estar unido a Cristo. Que nada lo separe de lo que Dios está haciendo o lo separe del Señor. Él es el que toma el deber de unir a otros a Cristo como algo personal. Yo tengo que hacer esto y yo tengo que unirme a otros. Porque hermanos, hay maldad al descuidar esto. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Cuando tú sabes que tienes que unirte a la familia de Dios y no lo haces, por cualquier justificación que sea, sabes, la raíz es maldad, es un pecado. Cuando tú sabes que puedes ser de bendición a otro, que puedes animar a alguien, que cuando hacemos un compartir aquí lo hacemos para eso, y que tú puedes sentarte con alguien y simplemente preguntarle, ¿cómo estás? Bienvenido, acercarte a alguien nuevo, darle la mano, hey, me alegra de que estés aquí. O gracias por venir, de pronto no te alegre y no quieres decir eso, pero gracias por venir a nuestra iglesia. ¿Cómo te llamas? Esta es la ley de Cristo. Porque al egoísta no le interesa eso. Al carnal, al cristiano carnal no le importa el destino de los demás, ni su propio destino, porque está ignorando que está faltando a lo que Cristo le está mandando a hacer de bendición para otros. Ahora tú dices, no, yo estoy recién llegado a esta iglesia, no me pongo corbata ni saco, no sirvo aquí, así que yo que voy a saludar a nadie. ¿Sabes? La ley de Cristo actúa uniéndote al cuerpo de Cristo, acercándote a Dios, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es un deber tuyo, acercarte a la familia de Dios, involucrarte a lo que Dios tiene para ti. Es por eso que el diablo va a buscar separarte. Que tú pienses, yo no pertenezco así, aquí donde es poco gente que aplaude por todo, gente loca, que te sienta raro mientras cantan alabanzas que tú no sabes, que sientas que no perteneces a este lugar. Ese es el diablo el que está tratando de separarte, de alejarte, para que no se cumpla en ti lo que Dios ha dispuesto, la ley de Cristo, que seas parte del cuerpo. La maldad se fomenta con la negligencia, con nuestra negligencia. ¿Cuántos de ustedes no saben que puede ser de bendición para alguien? Sí, puede ser de bendición. Eres de bendición para alguien. Ahora quiero que mires a tu alrededor. Mira a tu alrededor, tranquilo, no me mires a mí, mira alrededor. ¿Cuántas de estas personas que ven aquí vinieron hoy porque tú hiciste algo para que vinieran? ¿Cuántos de los que están aquí tú estás orando por ellos?
¿Cuántas cargas, si sabes que están pasando por problemas, estás haciendo algo para ayudarlo, para ayudarle a soportar esa carga? ¿Cuántos de los que estás aquí que puedes ver, estás involucrado haciendo algo para que esa persona se acerque, para que se mantenga? Para que el día que necesitamos enviar a una pareja, podamos tener esa pareja lista, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo para hacerle seguimiento a una persona nueva que llegó? Es la ley de Cristo. No algo que tú eliges. Hacer o no hacer. Es un mandato. Él se encargó de que supieras que tienes que hacerlo, porque Él lo dice. Todos, hermanos, tenemos un pequeño egoísta dentro de nosotros. A veces el Chucky es más grande en unas personas que en otros. Sí. A veces es muy grande el egoísta dentro. Solo pienso en mí, no hay tiempo para pensar en hacer algo para otro o por otro. Y si lo hago es para que me vean. El egoísta y el orgulloso no son espirituales. Dios no espera nada de ellos. Le está hablando a los espirituales. Te está hablando a ti, que estás escuchando, que viniste esta mañana o que estás conectado ahí. Porque espera que tú respondas como alguien que lo conoce, como alguien que quiere hacer la voluntad, que quiere cumplir la ley de Cristo. ¿Qué estás planeando para mantener a alguien unido? ¿Qué estás haciendo para mantenerte unido tú a lo que Dios está haciendo, unido a la iglesia? Porque a veces veo unos creyentes que parece que planean, ¿no?, hacer todo para irse de la iglesia. Lo bueno se pierde por falta de una intervención oportuna, de que hagas algo para unir a otros a Cristo y por esforzarte por estar unido tú a otros. No es saludable que un miembro sea separado del cuerpo, ¿no? O córtate un dedo y déjalo allá un rato, unos días, a ver qué pasa. Y luego regresa y póntelo. Si no te causa una gangrena, pues se va a podrir. Nosotros tenemos que mantenernos unidos porque no hay creyentes, unos cristianos ortopédicos que se quitan y se ponen cuando quieren, ¿no? No hay creyentes ortopédicos, no hay hijos de Dios ortopédicos. Somos hijos de Dios, pertenecemos a una familia y nosotros fuimos llamados a hacer bendición, a unir a otros a Cristo y a unirnos a lo que Dios está haciendo. Tú haces parte del cuerpo y estás para unir y para permanecer unido. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo es un deber. Cristo vino a unir al mundo con el Padre, a restaurar al mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo. Y si de tal manera nos amó. Y luego nos manda, Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse. Yo sé que no nos gusta esta palabra, tienes, porque nuestro orgullo no nos lo permite. Pero sabes, Dios es el dueño de nuestra vida y Él nos puede decir qué tenemos que hacer, porque Él busca lo mejor para nuestras vidas. Él sí quiere lo mejor. Y cuando nos dice no, es para cuidarnos. Cuando nos manda a hacer algo es porque sabe que necesitamos hacerlo. Como yo os he amado, ámense unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Primera de Pedro 4:7. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Lo que nos une unos a otros es el amor, el vínculo perfecto.
Eso que hace que unos quieran estar unidos a la iglesia y que nosotros nos queramos unir a lo que Dios quiere hacer, a la voluntad de Dios. Es el amor. Colosenses 3:13. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga lo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que amen unos a otros, porque el amor es lo que nos mantiene perfectamente unidos. Aquí está catartizo. Lo que te hace creyente es que tú te mantengas unido y que tú unas a otros. Eso es lo que te va a salvar. Que cuando Cristo venga, mejor sea que te encuentre aquí. Y no lejos de su familia. ¿Sabes? Amar a otros y procurar que estén unidos es amar a Dios. Esa es la ley de Cristo. En Mateo 22 dice que un intérprete de la ley le preguntó al Señor por tentarlo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está diciendo, toda la Biblia resume que lo que hay que hacer es amar a Dios y amar a los demás. Que no puedes amar a unos a Dios y no amar al resto. Que no puedes estar unido a Dios sin estar unido a los demás. Porque no hay creyentes ortopédicos. Esta es la ley de Cristo, que te unas a lo que Dios está haciendo y unas a otros a Cristo, amando. No solo en la iglesia, en tu matrimonio, en tu familia. Tú estás como un agente para unir. Tú haces parte de ese vínculo. Tienes esa capacidad de unir a otros a Cristo. Cuando tienes la oportunidad de compartir con otros, ¿qué sale de tu boca? ¿Qué compartes? ¿Qué puede hacer Dios con eso que sale de lo que tú estás haciendo, de lo que estás diciendo? ¿Va a ayudar a edificar a esa persona? ¿La está animando? ¿Qué estás haciendo para unir a otros a Cristo? La palabra de Dios dice que esto es un servicio, un ministerio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios habla a través de nosotros para unir a otros, para saber que hay una necesidad de estas personas que se unan a nosotros, a Cristo, a lo que Dios está haciendo. Por eso es importante que tú escojas amar. Escoge lo que une, no lo que divide. Hay problemas en nuestra casa, escoge lo que une, no lo que divide. Hay problemas en la iglesia, escoge lo que une, no lo que divide, porque eres un hijo de Dios. Y fuiste llamado para unir a otros a Cristo y para que tú te unas a lo que Dios quiere hacer en esa vida. Debemos ver el valor de este mandamiento. Tenemos que ver el valor de perdonar, de unir, de animar, de invertir en lo que Dios está haciendo para que otros vengan al Señor, para que tú te permanezcas aquí. Dice, las cargas de unos con los otros. Es decir, si tú ayudas a alguien más te va a ayudar a ti con lo tuyo. Hay poder en esa ayuda. El amor va a estar bajo ataque todo el tiempo. Tus pensamientos van a decirte, o el diablo va a colocar en tu cabeza pensamientos para que creas que tú no perteneces, que no vale la pena seguir luchando por eso, que no vale la pena hacer ciertas cosas, para que él pueda mantener a otros lejos de Dios y mantenerte a ti lejos de Dios. La palabra de Dios dice que lejos de mí nada podrán hacer. La esperanza que tienes hoy es de que no tienes que cargar tu propia carga solo. Somos miembros unos de otros. Estamos para ayudarnos unos a otros. Es una ley, una orden para hacernos parte de la obra de salvación que Dios tiene. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermano, cuando tú te conformas simplemente con venir a la iglesia y no traer a nadie, si no te importa quién viene o quién no viene, no estás cumpliendo la obra de Cristo. Porque Dios te ha escogido para ser de bendición. Y la única forma de que lo experimentes es que tú trabajes para eso. Que tú puedas traer a alguien, que tú puedas trabajar en alguien, que tú puedas invertir, creerle a Dios por esa persona que tal vez no cree. Jesús está diciendo, yo te voy a enseñar lo que realmente significa ser cristiano, ser seguidor de Cristo, hijo de Dios. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Para cumplir lo que Dios nos pide debemos soltar nuestra propia carga y dejar que alguien más la soporte. Y tú tienes que ayudar a otros. Deja de pensar en tus propios problemas. Por eso es que no ayudamos y no vemos que podemos, que hay un poder en poder impartir sobre otros fe, en animar a otros. Porque no queremos soltar nuestra propia necesidad, nuestra propia desgracia. Queremos más bien botarle encima a los otros todas las cosas malas que nos están pasando. En vez de mirar la necesidad que los otros tienen y ayudarlos, tratarlos de ayudar con eso, de soportar su carga. Esto no solamente nos hace fuertes de verdad, sino que nos hace útiles en las manos de Dios. Te hace bendición a otros. Te da una protección, una cobertura. Ese es el corazón de Dios. Cuando vio Jesús a su madre, cuando Él estaba en la cruz, y está a punto de morir, y ve al discípulo, a Juan, que estaba presente o al lado de su madre, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Y después dijo a su discípulo, hombre, ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué te dice esa escritura? Yo sé, los marianos usan eso para torcer la palabra de Dios. Pero lo que Dios está mostrando aquí es que Él vino para unir, para fortalecer relaciones de verdad, para cubrir a las personas, para protegernos. Estamos aquí para cubrirnos unos a otros, para soportar las cargas unos de otros, para hacer bendición unos a otros. María, si tuvo que irse a la casa de Juan, era porque sus hijos no gustaban de ella. Tenía problemas. Jesús era el primogénito, el que respondía por su madre. En la ley judía era así. Ahora ella quedaba desamparada. Y le está diciendo, tú necesitas un lugar donde ir. Y tú necesitas una madre, y tú necesitas un hijo. Tú necesitas un hermano, tú necesitas una hermana, tú necesitas una iglesia, tú necesitas un pastor, tú necesitas un lugar donde Dios te ayude a soportar tus cargas. Donde puedas saber que Jesús vive, que Él realmente se preocupa por nosotros, de que esto es real. No venimos aquí a perder el tiempo. Venimos aquí porque nuestro Dios vive y quiere protegernos. Él dejó la iglesia para ayudarnos a crecer, para conocerlo más. Porque quiere restaurarnos. La restauración es posible. La restauración se logra por medio de hombres y mujeres como tú y como yo, iguales, con problemas. Como aquella señora que fue a colocar su moneda en el rincón donde se recogían las ofrendas para los necesitados. Dijo el Señor, esta dio, esta realmente dio, esta sí es una hija mía, digna hija mía. Vio la necesidad de otros, vio que hay personas que están peor que ella. ¿Puedes darte cuenta tú en esta mañana de que hay personas peor que tú? Como para soltar tu propio problema y ayudarle a esa persona con su carga. Decirle, hermano, Dios puede hacer algo. Por simpatía, estableciendo relaciones, acércate a alguien. Hermano, nadie más va a romper la brecha que nosotros mismos creamos con nuestras malas actitudes. Tú mismo tienes que decidir acercarte, arreglar las cosas con estas personas.
con la que has estado alejado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, con tus familiares. Estás para unir, no para dividir, porque eres un hijo de Dios. Amén. Alguien invitó a mi pastor a dar clases de inglés allá donde yo estaba. La persona quería que este coronel conociera a Cristo, pero nunca le interesó. Pero mi pastor en su corazón estaba en unir gente a Cristo y en unirse a lo que Dios estaba haciendo. Así que fue allá a ese lugar. Y por eso yo estoy hablando aquí en esta mañana. Porque alguien quiso unir y unirse a lo que Dios estaba haciendo. El perdón es necesario. Cada uno tenemos cargas. Martín no tiene que decirme todas las cosas que le está pasando para yo saber que si él actúa de cierta manera es porque tiene una carga sobre su vida. Es un ser humano, yo tengo que entenderlo, igual cada uno de ustedes. Yo sé, no nos gusta. Decir, pero ¿por qué está haciendo eso? Pero que yo no me merezco esto. Cada uno tenemos una carga. Mete la mano. Se está hundiendo en su carga. Levántalo, haz algo. En vez de hundirlo más. La palabra de Dios nos dice, considerándote a ti mismo, piensa en ti mismo. Piensa que alguien te ha ayudado. Que tú también has estado ahí. Por eso dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo. No sea que tú también seas tentado. No sea que tú también un día vas a tener esa carga o tal vez una más pesada. Y vas a necesitar que alguien te meta el brazo para levantarte, para ayudarte. Tarde o temprano también necesitarás ayuda. Y necesitarás a alguien ahí a tu lado que te ayude. Por eso dice, de lo que ustedes siembren, de eso vas a recoger. Siembra unidad. Busca unidad. Búscalo en tu matrimonio, búscalo en donde vayas, en el trabajo, búscalo en la iglesia. Busca unidad, no división. Porque nunca alcanzas a imaginar el poder de ayudar a otros, de unir a otros, de unirte a otros. Pablo, el escritor de esta carta, sabía a qué se refería, de qué se trataba esto. En Hechos 9, habla de la conversión de Pablo y cómo empezó a predicar en esa ciudad donde pasó esto, en Damasco. Él allá se convierte, los que han leído Hechos, léelo, Hechos 9, con tiempo. Y Pablo se queda ahí en esa ciudad y empieza a predicar la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 23 que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo. Dice, este era de nosotros, pero ahora habla de este tal Jesús. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo en ese momento. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, no los discípulos de él, discípulos de Cristo, lo tomaron en la noche, lo bajaron por el muro y lo descolgaron en una canasta. ¿Sabe? Ninguna de estas personas sabía que estaban descolgando, salvando la vida del hombre que iba a escribir más de el 95% del Nuevo Testamento. Del hombre que iba a animar y a mover a la iglesia, que iba a ser a través del cual Dios iba a usar para traernos a ti y a mí hoy aquí. Porque Él fue destinado para ganar a los gentiles. Estas personas no vieron que este iba a ser el gran Pablo. Ellos simplemente vieron a un hermano. Ellos simplemente ayudaron a soportar la carga de este hombre en su momento. Lo ayudaron. Fernando Díaz no sabía... No sabía que le estaba dando un par de zapatos a un pastor. Martín no sabía que le estaba dando ayuda a quien iba a ser su pastor después de un tiempo. Él estaba ayudando a un hermano. Y aquí hay personas y afuera hay gente que necesitan esa ayuda. Nunca sabes cuándo vas a ayudar al próximo Wayman Mitchell. Nunca sabes cuándo estás ayudando al próximo Richard Ruby, o Greg Mitchell, o al próximo Felipe Segovia. Nunca sabes. Entonces mete tu mano y ayuda a los demás. Mete tu mano. Este es el principio de este sermón. Mete tu mano para ayudar.
para meterte, para involucrarte, ayudar a otros y para unirte tú a lo que Dios está haciendo. Dios te va a usar para eso. Gloria a Dios por personas así, dispuestos a amar, a perdonar cuando sea necesario, a reconciliarse, a dar más. Gente que aprovecha y busca oportunidades para unir a otros a su destino, para decir, este hombre tiene un potencial, esta pareja, Dios los va a usar, voy a ayudarlo, voy a orar por ellos, voy a darle tal cosa, voy a invitarlo a lo que sea. Se necesitan estas personas en la iglesia, se necesitan en tu familia, para unir a otros. ¿Por qué alguien de tu familia querrá venir a la iglesia? El motivo eres tú. O puede que tú seas el motivo por lo que no vengan a la iglesia. En tu matrimonio. Estamos para unir. Gente que busca unir en todo momento, que busca unirse unos a otros, que soportan las cargas de otros y permiten que otros les ayuden a soportar las suyas, que cumplen la ley de Cristo. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado.